Buenas noches, hermanos. Qué bendición que estemos todos reunidos en la casa de Dios. Es posible que alguno de nosotros estemos pasando por pruebas que de pronto no queremos que esté pasando en nuestra vida. Pero saben, hermanos, todo eso es necesario para que seamos semejantes a Jesús. Y de eso trata esta maravillosa canción. Me probará y saldré como oro, me limpiará y saldré como cristal, me guiará por sendas de justicia, afirmará mis pasos al andar, me sostendrá con su mano derecha, me mostrará el camino a seguir. Es mi Señor, Dios Todopoderoso, que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, me glorificará y seré semejante a mi amado Jesús. Él te dará la paz que necesitas, te ayudará en tu duro caminar. Confía en Él, entrégale tus penas, solo en Él hay amigo de verdad. Te sostendrá con su mano derecha, te ayudará el camino a seguir. Es tu Señor, Dios Todopoderoso, que guiará tu vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, te glorificará y serás semejante a tu amado Jesús. Es mi Señor, Dios Todopoderoso, que guiará mi vida por la eternidad. Y cuando venga en las nubes, me glorificará y seré semejante a mi amado Jesús. Amén. Solamente así vamos a ser semejante a nuestro precioso Salvador. Que el Señor les bendiga. Bien, mis queridos hermanos y amigos, muy buenas noches. Ya se nos fue el tiempo. Esta semana finaliza mañana a las 8 de la mañana este ciclo de conferencias, y ha sido un placer, un gozo poder haber compartido con ustedes estas experiencias de salvación, este mensaje que el Señor nos ha enviado para que estemos listos, para que cuando Cristo, nuestra mayor esperanza, aparezca en las nubes de los cielos, podamos entonces ir a vivir con Él por la eternidad. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque
con seguridad sabemos que tú nos amas. Queremos pedir que perdones nuestros pecados, que la sangre de Cristo Jesús limpie y purifique cada uno de nuestros corazones, Señor. Rogamos que al abrir tu palabra, el Espíritu Santo que la inspiró pueda iluminarnos y que pueda abrir nuestro entendimiento para poder entenderla y nos dé la fuerza para vivirla, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios creó al ser humano, Dios que todo lo hace perfecto, vio al finalizar la creación que todo era bueno en gran manera. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano revelaba el carácter de Dios. El ser humano revelaba la gloria de Dios. Nuestro maravilloso Dios, hermana, muchas gracias. Agua fresca. Nuestro maravilloso Dios se dignó en compartir su gloria con el ser humano. Pero tristemente el ser humano fracasó en su intento de obedecer a Dios. La palabra de Dios dice en Génesis 2:15 al 17 que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y le mandó diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el ser humano hizo precisamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Fue tentada Eva, ella después fue y compartió la suerte con su esposo, el cual comió igual que ella. Y desafortunadamente la imagen y semejanza que el hombre, el ser humano, reflejaba de su creador, se degradó completamente. El hombre que antes era santo y feliz, llegó a ser pecador y miserable. Fuimos tan ricamente bendecidos por Dios que el salmista David en el Salmo 8 dice: ¿quién es el hombre para que lo recuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles. Imagínense la gloria que teníamos o que tenían nuestros primeros padres, que era un poco menor que los ángeles, y lo vestiste de honra y de gloria. Esas vestiduras que el ser humano tenía cuando salió de las manos del Creador fueron manchadas, fueron arruinadas por el pecado. Y el ser humano, Adán y Eva, dice el libro de Génesis, el capítulo 5, el versículo 3, nos dice que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de él. Pero Génesis 5, versículo 3, el versículo 2 dice que Dios al hombre y a la mujer los creó a imagen y semejanza de él. Nadie era mayor que nadie. No había machismo, no había feminismo. Todos eran hijos de Dios. Tenían el mismo privilegio, la misma gloria compartida del Señor. Pero el versículo 3 dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. El ser humano, después de haber sido degradado por el pecado, compartió su desgracia con la raza humana. Y por eso ustedes y yo estamos completamente separados de Dios, porque nacimos separados de Dios. La voluntad del ser humano se esclavizó, ayer lo dijimos, en el tema del arrepentimiento. Y Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Pero el ser humano se volvió tan malo y tan corrupto que manifiesta una rebelión hostil hacia Dios. Nuestro corazón se corrompió tanto que el profeta Jeremías, inspirado por Dios, lo llama un corazón perverso.
corrupto, engañoso, cruel. El ser humano se volvió cruel con sus semejantes, como la experiencia de Caín y Abel, con los animales, con la creación, consigo mismo, porque cuando vivimos separados de Dios nos hacemos daño nosotros mismos, nos autodestruimos. Y entonces se esclavizó, como dice Romanos 6, y se contaminó de una manera terrible. Dice, leamos el libro de Isaías, el capítulo 59, nos da una descripción, entre otros pasajes, de nuestra terrible situación. Isaías 59, versículo 2 al 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Y el profeta sigue describiendo cuál es nuestra verdadera situación. Leamos también Isaías 64, versículo 6. Ese manto de justicia que teníamos, ese manto de gloria que el Señor nos había puesto al ser humano en el Edén, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron por el viento. Qué terrible situación la nuestra. Y hay veces que el ser humano, o muchas veces que el ser humano no quiere reconocer cuál es su verdadera condición. Algunos han recibido algunos libritos que han obsequiado desde acá. Y hay un parrafito en esos libros donde la escritora dice, ¿y qué es lo que tiene que entregar el hombre? ¿Qué es todo? Y ella dice, todo lo que el hombre, el ser humano tiene que entregar es un corazón sucio para que Dios lo transforme. Y aún así nos negamos a entregarlo todo. Y ella dice, me avergüenzo de decirlo y escribirlo. Qué terrible nuestra situación. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad incurable. Era considerada la peor de todas las enfermedades. Era considerado un castigo divino a la persona por un pecado que había cometido. Era una manifestación externa de un problema interno. Era un castigo de Dios y nadie tenía necesidad de ayudar a esas personas con lepra porque era considerada como el castigo de Dios y la persona era considerada como abandonada por Dios. Por lo tanto, la persona que tenía lepra, lo único que le esperaba en su vida era desprecio, dolor, sufrimiento y muerte. Pero la lepra comparada con nuestra situación es un problema superficial, no es tan difícil. Hoy la lepra tiene curación. Pero el versículo 6 del capítulo 1 de Isaías nos dice cuál es nuestra verdadera condición como seres humanos. Después de lo terrible que hemos leído, y todavía un golpe más. Isaías 1:6. Dice la palabra de Dios, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. El ser humano se degradó tanto que Dios compara nuestra situación espiritual
como una persona enferma de lepra. No hay en él cosa sana desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Conocí a Jorge en un hospital, en las urgencias del hospital de Metrosalud allí en Belén, una noche que llevé a mi hermano por una complicación. Y Jorge tenía un aspecto bastante intimidante, pero estaba hablando de Dios y me contó su historia. Jorge creció aquí en Medellín, en una zona de Aranjuez. No tuvo una familia muy que lo apoyara, así que se crió donde el papá, donde el tío, donde la abuela, en varios lugares. Era hijo de todos, pero al tiempo no era hijo de nadie. Y Jorge empezó a tener malas amistades, empezó a consumir drogas desde muy pequeño y después de una vida llena de delito y crimen, Jorge terminó en la cárcel porque se había convertido en uno de los sicarios más temidos de aquí de Medellín. Tristemente Jorge tuvo que pagar una condena por la carrera de crímenes que había cometido. Su rostro fue desfigurado, su rostro era intimidante, daba temor mirarlo a los ojos porque era un rostro bastante duro de toda la carrera de crimen que había cometido. Su nariz se acható porque el tabique se le consumió de tanto consumir bazuco y perico. Él dice que era muy desordenado y dice: esto es causa de mi vida desordenada. Dios hace un llamado a restaurar al ser humano. El hombre, aunque fue creado por Dios, aunque reflejaba el carácter de Dios, su semblante, su aspecto físico y espiritual era semejante al de Dios, fue destruido por el pecado, pero ahora Jesús vino a esta tierra a entregar su vida para que a través de su sacrificio el hombre pudiera ser restaurado por Cristo Jesús. Y entonces Él hace un llamado al arrepentimiento y hace un llamado a la purificación. Leamos el libro, la primera carta de Juan, el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, y nos dice que Dios, queridos, nos está llamando a la purificación, a hacer un cambio en nuestra vida, esa vida manchada de pecado, esa vida separada de Dios que nos llevaba a cometer grandes errores, porque esa era nuestra tendencia y eso es lo que nos gustaba y nos gusta a veces el pecado, por eso lo cometemos. Dios nos llama a que nos apartemos completamente y entonces sigamos su ejemplo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Otra vez el ser humano tenía la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios, porque cuando pecó se convirtió en un hijo de las tinieblas, en un hijo de ira, presenta la Biblia, en hijos de vuestro padre el diablo, lo presenta Juan capítulo 8. Palabras que son duras, pero esa era nuestra condición y en eso nos deleitábamos. Ahora el ser humano tiene la oportunidad nuevamente de ser hijo de Dios y como hijo de Dios reflejar entonces los rasgos, las características de su Padre. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? No es por la fuerza, no es porque usted y yo nos los propongamos y vamos a tomar la decisión de ser un hijo de Dios. Nos equivocamos. Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron a Jesús les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, por la gracia de Dios, por la invitación que te hace el Espíritu Santo, debes aceptar a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador personal, el único que te puede quitar esa carga de pecado, el único que puede entonces restaurar en ti el carácter de Dios. El hombre no lo puede hacer por sí mismo.
es únicamente por la gracia de Dios. El versículo sigue diciendo, por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Y entonces lo confirma en el versículo 2, dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios, pero hijos imperfectos. Todavía no alcanzamos a manifestar el carácter de Dios, pero Dios está dispuesto a otorgarnos su Espíritu Santo, a guiarnos a la palabra de Dios, a que podamos vivirla, asimilarla, y entonces podemos reflejar el carácter de Cristo. Amado, ahora ya somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso usted ve a cristianos como usted, que son sinceros pero que cometen errores. Y tristemente a veces los señalamos a nuestros hermanos cuando nosotros mismos somos también tentados. Somos hijos de Dios imperfectos en un proceso de transformación. Por eso no tenemos el derecho de juzgar al siervo ajeno, porque estamos en la misma condición, porque también somos tentados, también tenemos problemas, luchas, dificultades, también tenemos hábitos arraigados que Dios quiere que los soltemos. Somos hijos imperfectos, aún no se ve lo que hemos de ser. Pero, y aquí está lo rico del asunto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo Jesús descienda de la nube de los cielos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso privilegio tenemos de contemplar a Jesús con nuestros propios ojos. Ese privilegio que tenía Adán y Eva de poder hablar con Él, de poder contarle sus alegrías, porque no tenían tristezas, de poder contarles sus ambiciones, sus sueños, porque no tenían preocupaciones. Ese privilegio lo vamos a tener nosotros, de contemplar con nuestros propios ojos a Cristo Jesús, abrazarlo, abrazar al Padre, vivir en comunión con la deidad por la eternidad. Será maravilloso. Cuando Él se manifieste, seremos entonces semejantes a Él, porque lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Y el versículo 3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? El de ser hijo de Dios no, porque ya lo somos. Pero ¿cuál es la esperanza entonces? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ser semejantes a Él cuando Él se manifieste, esa es la esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza. No está hablando de aquellos que tienen una vaga esperanza. No está hablando de las vírgenes insensatas que creían que con su poquito aceite podían estar preparadas. No hablaba de la mujer de Lot que todavía saliendo por intervención divina podía entonces incluso mirar atrás y ser salva. No habla de esas personas. Habla de aquellos que se han aferrado tan fuertemente a la promesa de Dios que la han hecho suya, que viven por esa promesa. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque la esperanza no se basa en los esfuerzos humanos, no se basa en las capacidades que tengamos o en el título que logremos. Se basa la esperanza en Cristo Jesús, en su sacrificio, que es lo único que nos da el derecho de ser hijo de Dios, que nos da la esperanza de poder regocijarnos en esta tierra mientras lo esperamos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Puede el ser humano purificarse a sí mismo? Sí. Sí se puede purificar. Lo que no puede es purificarse por sí mismo, porque la salvación es individual. Tú no puedes salvar a otra persona. Tú puedes orar por otra persona y debes hacerlo. Tú debes mostrarle a Jesús a otra persona y debes hacerlo. Pero la persona tendrá que tomar su decisión por sí misma.
Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Y cómo es que me puedo purificar a mí mismo? Yo no tengo el jabón, no tengo el detergente, no tengo aquello que me pueda purificar. Por lo tanto, mi única esperanza es llegar a ser como Él es puro. Y tengo que ir entonces a la fuente inagotable de purificación que es Cristo Jesús. No hay otro remedio. Su sacrificio es lo único que hace posible, mediante la fe en Él, que yo pueda ser transformado y purificado y ser presentado delante de Dios como si nunca hubiese pecado, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, porque esa es la manera en cómo Cristo nos va a presentar delante de Dios. Al cielo no van a entrar los pecadores que continúen o que persistan en el pecado. Entrarán los pecadores que habrán sido purificados por el sacrificio de Cristo Jesús. Leamos Tito capítulo 2, versículo 13 y 14. Tito el capítulo 2, versículo 13 y 14. Mientras nosotros esperamos la maravillosa promesa, ver el cumplimiento de la promesa de Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Hoy el mundo cristiano está celebrando la muerte de Jesús. Y un cantautor vallenato que muchos lo conocimos dijo la siguiente frase en una de sus canciones: el mismo que en la cruz murió por darnos salvación y uno como si nada. ¿La recuerdan? Y Él vivió sin importarle, porque lo dijo en esa canción. Y mucha gente hoy está siguiendo la tradición, recordando la muerte de Jesús, pero eso no causa un efecto en la vida de esas personas, porque se conforman con las reglas y con los ritos, y hasta allí, y eso por sí solo no tiene poder purificador. Mi papá era uno que iba a un santuario que quedaba en mi tierra, que allá se le apareció una virgen hace 300 años en un tronco de madera a algunos labradores, dice la leyenda. Y mi papá iba al santuario, llegaba y aquí estaba la imagen, y él entonces tocaba la imagen, porque así esa es la tradición, después de subir ese camino, y se lo pasaba por el cuerpo. Y luego llegaba a mi casa, feliz, porque pensaba que esa era la forma de purificarse, pero él tenía una vida desordenada terriblemente. Y hacía eso cada 8 días, porque él era un atleta. A pesar de ser desordenado, ese hombre corría 10, 12 kilómetros todos los días, iba a ese cerro, subía y todo el tiempo en eso, y pensaba que esa era la forma para purificar sus pecados, pero continuaba con esa vida desordenada. Hasta que un día conoció el Evangelio y entendió cuál era el medio eficaz de purificación, que no solamente perdona el pecado, sino que nos limpia y nos hace puros. Es decir, nos da el poder, la facultad de apartarnos del pecado y de vencer, no por nuestra propia fuerza, sino por la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo Jesús es el medio de purificación. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 1, 18 y 19, que es usted y yo, no vamos a obtener la salvación con oro, con plata o con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el único medio de purificación, la sangre de Cristo Jesús,
Qué paradójico. La sangre, que es uno de los elementos que más mancha, que más percude, es un elemento de purificación. Los criminales que hacen un delito y quieren ocultarlo, lavan la ropa, limpian la escena, trapean, echan detergente para evitar que los forenses vayan a descubrir que ahí hubo una escena de crimen o que la ropa quedó impregnada. Y es imposible. Tienen unos elementos, los médicos forenses, que descubren que allí hubo sangre, que en las manos hubo sangre, que en el lavamanos hubo sangre. Pero la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de limpiar y de purificar, no importa cuán sucia haya sido nuestra vida. El ser humano debe creerlo, pedirlo y aceptarlo. El salmista David en el Salmo 51 lo dice. El salmista David, que fue un hombre que, al igual que usted y yo, cometió graves errores, se arrepintió, cambió de forma de pensar, en vez de encubrir el pecado, lo confesó, alcanzó misericordia y entonces escribe este hermoso salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista David sabía que el único medio que puede limpiar nuestra vida, nuestra conciencia, quitar el registro que hay en el cielo de nuestros pecados, es el sacrificio de Jesús, es su sangre preciosa. Y por lo tanto, él creía que el único medio era ese, por lo tanto le pidió a Dios: purifícame con hisopo, restriégame y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es la invitación que nos hace Dios a nosotros en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué invitación tan preciosa nos hace Dios? Nuestra vida está manchada del pecado y Dios anda detrás de nosotros, no para castigarnos, sino para otorgarnos la salvación, para decirme: hijo, estás sucio, ven, yo te quiero limpiar. Dame, hijo mío, tu corazón. Es la invitación que nos hace Dios. El hombre debe creerlo, pedirlo y aceptarlo. Y David aceptó la invitación de Dios y le pidió perdón. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice así la palabra de Dios: vino a él un leproso, a Jesús, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Recuerdan la lepra, la peor de las enfermedades? La gente le huía a los leprosos. Los leprosos tenían una campanita que cuando veían gente tenían que hacerla sonar para que la gente se apartara y no fuera contaminada ni espiritualmente, ni ritualmente, ni ceremonialmente, ni físicamente, porque era terrible. Tener lepra era lo peor. Y entonces este hombre vino a Jesús y le rogó, se humilló, reconoció su condición y le dijo: maestro, si quieres, puedes limpiarme. ¿Será que Jesús quería limpiarlo? ¿Será que Jesús quiere limpiarnos? Cuando ya, como dice el himno, rojas huellas ya dejé en este mundo. Por supuesto, Cristo Jesús está esperando que usted y yo le demos la oportunidad de limpiar nuestra vida de toda maldad. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, versículo 41, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y lo tocó, cuando nadie se atrevía a tocar un leproso. Y le dijo: quiero ser limpio. Si tú crees que tus pecados te han separado de Dios, si tú crees que tu vida está tan sucia y te sientes mal por ello,
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay esperanza para el pecador que reconoce su condición y va a la fuente inagotable de purificación y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús está esperando con los brazos abiertos que tú y yo vayamos a Él para ser purificados, para decirnos: sí quiero, lo demostré en la cruz. Y tiene el poder de tocarnos y limpiarnos. Y el versículo 42 dice: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. No tenemos que esperar audiencia para que Jesús nos limpie. No tenemos que hacer fila como estamos acostumbrados a hacerlo en un hospital o en el banco para ser purificados. En el instante en que tú aceptes a Cristo Jesús, le entregues tu vida a Él y le dices: Señor, yo reconozco que soy pecador, si quieres puedes perdonarme, si quieres puedes limpiarme. En ese preciso instante, Cristo Jesús te quita la carga de culpabilidad y te hace una nueva criatura. Empieza entonces a ser transformado para que puedas reflejar el carácter de Dios. En el cielo, los pecadores que se hayan arrepentido disfrutarán por la eternidad con Jesús. Capítulo 7, versículo 9 y 14 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9 y 14. Dice así la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y de tribus y pueblos, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 14. Yo le dije, versículo 13, perdón. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y el versículo 14 le dice Juan: yo le dije: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. ¿Quiénes estarán entonces en el cielo? Los limpios de corazón, dice el salmista. Esos verán a Dios. Aquellos que hayan reconocido su culpa, aquellos que hayan reconocido su condición y entonces hayan ido a la fuente inagotable de purificación, a Cristo Jesús, y Él, por su victoria, por su poder, nos vestirá de ropas blancas, y esas ropas blancas, su justicia nos será imputada. Y entonces le pregunta el ángel a Juan: ¿usted sabe quién son ellos? Y Juan le dice: no lo sé. Y el ángel le dice: estos son los que salieron de la gran tribulación, aquellos que vivieron durante todo el periodo de la historia humana, pero vivieron, aunque hijos imperfectos de Dios, vivieron plenamente convencidos de que Cristo era el medio de purificación. Se acercaron confiadamente al trono de la gracia, hallaron misericordia, y por el poder que tiene Jesús, estas personas, al aceptar el sacrificio de Jesús, emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quieres tú tener un vestido blanco, puro y perfecto? Debes entonces emblanquecer tu ropa en la sangre del Cordero, acudir a Jesús tal como estás. No esperes hacer cambios en tu vida para ir a Jesús. El hijo pródigo, a mí me encanta la historia del hijo pródigo porque me ilustra de manera clara el medio de purificación y la forma de purificación. El hijo pródigo se aparta del padre. El padre no va a buscarlo, sino que cuando él viene sale a su encuentro.
Y es interesante notar por qué no va a buscarlo. La moneda perdida representa a aquellos hermanos que estamos en la iglesia perdidos y no lo sabemos. Porque a veces confiamos en nuestra justicia, en las cosas que hacemos y nos desconectamos de Jesús, y el que está separado de Jesús está perdido. La oveja perdida representa a aquellos que saben que están perdidos, pero no saben cuál es el camino, y el pastor tiene que ir en búsqueda suya. Y el hijo pródigo representa a aquellos que están perdidos, pero que saben el camino, y entonces deben regresar. No sé en qué grupo estás tú, pero el hijo pródigo me enseña que cuando llegó, él dice que volviendo en sí, reconoció su culpa, su condición, y entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó y fue a su padre. Y cuando estaba lejos, el padre lo vio y corrió y lo abrazó y lo besó y le dijo a sus criados. Vamos a leer el versículo 22. Miren la orden de Dios, y por eso es que usted y yo somos purificados, por la palabra de Dios, por la orden que Dios da. Lucas, el capítulo 15, el versículo 22. Lucas 15, 22. Dice así la palabra de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y matemos al becerro gordo y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. ¿Por qué? ¿Qué esfuerzos hizo el hijo pródigo? Reconocer su culpa, ir a la fuente. Y el padre se encargó de hacer los cambios que tenía que hacer el hijo. Él solo tuvo que permitir que le quitaran esa ropa, que estaba acostumbrado a ese olor, estaba acostumbrado a tener las uñas sucias, tuvieron que cortárselas, me imagino, limpiarlo, bañarlo. Él tuvo que permitir que hicieran todo eso en él. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Cuando nos sometemos a Dios, lo que tenemos que hacer es permitir que Él haga esos cambios en nuestra vida. Por eso la escritora del libro dice: el ser humano no lo quiere entregar todo, que es todo el corazón sucio, para que Dios lo transforme. Y entonces ella dice: me avergüenzo de decirlo y escribirlo. Qué vergüenza que cuando se nos está dando todo, otorgando todos los privilegios, todas las oportunidades para ser salvos, nosotros aún decimos no, todavía no. Cuando hoy es el día donde podemos encontrar la salvación en Cristo Jesús. Frente a la esperanza del pronto regreso de Cristo, frente a la promesa de ser hechos semejantes cuando Él venga, porque lo vamos a ver como Él es, debemos cumplir el requisito de purificarnos. Pero nosotros no podemos hacerlo. Debemos entonces, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, tenemos el único medio de transformación y purificación para aquellos que tienen esta bienaventurada esperanza. El resultado será una vida pura, ser vestidos con vestiduras blancas que reflejan el carácter de Jesús. Jorge Andrés, cuando estuvo en la cárcel, él siguió su vida desordenada. Su rostro aún se seguía desfigurando, mostrando la realidad que había en su corazón: odio y maldad. Pero en la cárcel había un grupo de cristianos que se habían convertido, porque Dios llama a todos en todos los lugares. Y un cristiano que estaba preso allí se le acerca a Jorge Andrés en una mañana y le mostró un versículo que lo quiero leer. Jorge Andrés me dijo ese versículo. Y está en Génesis, el capítulo 9, el versículo 6. Quiero que lo leamos textualmente. El cristiano se le acercó con la Biblia a Jorge Andrés allí en una banca y le dijo: mira, Dios te mandó a decir esto. Así de atrevido fue. Quizás sabía la vida que había tenido Jorge y le dijo, Génesis 9:6, le leyó este versículo: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada,
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y entonces Jorge lo miró con esa cara que tiene Jorge, pero ya no tiene esa mirada tan penetrante y tan maligna, o no la tiene ya, y le dice: ¿sabe qué? Váyase de aquí ahora mismo, o si no lo mato. Y el cristiano quiso volverle a hablar y le dijo: y le estoy hablando en serio, se me va de aquí. Y dice Jorge que él se separó del cristiano y se fue temeroso, y entonces cuando dio unos pasos, Jorge le dijo: espera un momentico, cuando el Dios suyo me quite a mí el perico, me quite a mí la marihuana, el bazuco, y me transforme, entonces yo voy a ir a la iglesia suya y voy a cantar más duro que usted. Y en ese momento iba pasando el jíbaro que vendía la droga en la cárcel. Qué terrible corrupción hay en las cárceles de nuestro país, que deberían ser centros de rehabilitación donde las personas pudieran tener una oportunidad de cambiar. Y entonces iba pasando el jíbaro, y entonces Jorge lo llamó y le compró la droga y empezó a drogarse en la mañana. Pero a Jorge no se le borró el versículo: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Y Jorge se estaba drogando, y él dice, Jorge, que las personas que consumen perico se les quita el sueño les quita, el perico les quita el sueño. Y entonces Jorge se drogaba y el versículo le daba vueltas y le daba vueltas: el hombre fue hecho imagen de Dios, el hombre fue hecho imagen de Dios. Y Jorge se quedó dormido, dice, no sé cómo, pero me quedé dormido cuando eso nunca me quedaba dormido. Y Jorge se despertó al siguiente día. Y Jorge, el tinto de Jorge, lo primero que tomaba Jorge en ayunas era drogarse. Y él dijo, se sentó y vio pasar al jíbaro y dijo, uy, qué raro, no tengo ganas de drogarme. Extrañado de su situación. Y pensando en eso, pasaron los cristianos para hacer el culto que todos los días lo hacían, y vio a pasar los cristianos con un banquito y dijo, yo anoche le dije a Dios que si Él me quitaba eso, entonces yo iba a ir a cantar duro. Y agarró su banquito y se fue para donde los cristianos. Cuando llegó donde los cristianos, se asustaron todos porque temían a Jorge. Y entonces Jorge le dijo, ¿usted se acuerda que yo le dije que si Dios me quitaba a mí todo eso, yo iba a venir a cantar? Sí, dijo el cristiano. Dijo Jorge, pues eso ya pasó y aquí estoy. Y Jorge tiene más de 2 años que no consume y que está siendo transformado por Cristo Jesús. Ya salió de la cárcel, pagó su condena, ahora vive con su esposa y está siendo transformado, esperando el pronto regreso de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. No volví a ver a Jorge después de aquella noche, pero estoy seguro que por la gracia de Dios lo volveré a ver en el reino de los cielos. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, no dice el versículo la terminará, dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si tú ya le has entregado tu vida a Jesús, o estás en ese proceso, o aún piensas si la entrego o no la entrego, déjame decirte que Dios quiere y va a hacer milagros en tu vida. Va a transformar tu vida, que es el mayor de todos los milagros. ¿Cuántos como Jorge quieren ser transformados por Jesús? ¿Hay alguien aquí que reconoce su condición y quiere entregar su vida a Jesús? ¿Quiere ser vestido de ropas blancas y puras? ¿Hay alguien aquí que poniéndose en pie quiera decirle eso al Señor? Señor, purifícame y seré limpio. Señor, yo quiero, si tú quieres limpiarme, puedes hacerlo. ¿Hay alguien aquí? Lo invito para que se coloque de pie mientras cantamos el coro tema. Y en tu mente
Mañana en la mañana tendremos una hermosa ceremonia bautismal. 2 hijas de Dios entregarán su vida a Jesús, pero yo sé que aquí hay personas que desean entregar su vida a Jesús. Quizás no están preparados para el bautismo mañana, pero desean en su corazón entregar su vida al Señor. Si hay alguien aquí que está pensando entregar su vida a Jesús, lo invito para que venga al frente y tengamos una oración de consagración al Señor. ¿Hay alguien aquí que desea entregar su vida a Jesús? Que quiere prepararse para el bautismo, que quiere comenzar a estudiar la Biblia, que quiere comenzar a caminar con el Señor. Amén. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a estas 2 preciosas almas que han pasado al frente? El Señor te está llamando allí donde estás. Tú sabes que te está llamando. El Espíritu Santo está tocando tu corazón. No resistas más el llamado del Espíritu Santo. Ven y comienza a dar los pasos en dirección al reino de los cielos. ¿Hay alguien más que desea entregar su vida a Jesús? ¿Hay alguien más? Yo veo sonrisas por allí que sienten ese deseo y ven, no tardes más. Quizás no sabes cuándo es la última oportunidad que vas a escuchar el llamado de Jesús. Ven, no te resistas. A veces es difícil pasar al frente. ¿Qué dirá la gente? Qué oso que me vean, ¿qué va a pasar? No. Si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, Él, dice su palabra, te confesará delante de su Padre. Amén. ¿Hay alguien más que quiera pasar? No te dé temor. No vas a fracasar. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día en que Cristo venga. El Señor está llamando a sus hijos. El Señor está pronto a venir y tú tienes que tomar una decisión por Él. No le huyas más. Mira a estas preciosas almas. Mira su ejemplo. Mira su valentía, su valor. Y ven al frente. Ven al altar. Ven a entregar tu vida a Jesús. El Señor se encargará de los cambios que haya que hacer en tu vida. ¿Hay alguien más? ¿Por qué te detienes? ¿Qué te impide pasar al frente? ¿Qué te impide? Hay muchas cosas que impiden, ¿cierto? Pero nada de esas cosas es tan importante como la salvación gratuita que Cristo Jesús ha de otorgarte. Yo no te estoy invitando a cambiar de iglesia. Dios no te está invitando a cambiar de religión. Dios te está invitando a que aceptes el único medio de salvación, Cristo Jesús, y decidas empezar a caminar con Él. Si tú sientes en tu corazón, este es el momento. Vamos a orar y el Señor tocará tu corazón allí donde estás o aquí. Pero vamos a invitar a estos hermanos a que nos hagamos aquí más cerca del altar que llamamos para orar al Señor. Vamos a arrodillarnos, ¿les parece? Así como aquel leproso se arrodilló y pidió misericordia y la obtuvo. Oremos. Nuestro amado y eterno Jesús, te damos gracias infinitas por tu maravilloso sacrificio hecho en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos porque aun cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Gracias te damos porque estuviste dispuesto, oh Señor, a derramar tu sangre preciosa en la cruz. Esa sangre preciosa que limpia y purifica cada uno de nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, te damos gracias porque tú, a través de este maravilloso sacrificio, obtuviste la victoria sobre el pecado y nos vestirás de ropas blancas y puras, Señor. Esas ropas que simbolizan la justicia, que reflejan el carácter de Jesús, ese carácter que fue formado por el pecado, el cual tú estás deseoso, oh Señor, de transformar
en nuestra vida. Rogamos que tú puedas tomar a cada hijo, hija tuya que ha pasado aquí al frente, Señor, que ha aceptado la invitación que el Espíritu Santo ha hecho. Rogamos, eterno Dios, que tú tomes nota atenta y registres en el cielo, Señor, los nombres de estos hijos tuyos que han decidido caminar con Jesús. Ahí en la congregación, Señor, tú sabes que han quedado personas que desean entregar su vida a ti, pero les da temor. Sienten, Señor, que quizás fracasarán. Señor, que el Espíritu Santo siga tocando con poder sus corazones y que pronto, más tarde que nunca, Señor, puedan entregar su vida a Jesús también. Rogamos por nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, nuestros padres. Conoces a mi tío, Señor, que me invitó. Conoces a cada corazón. Y tú sabes, Señor, tú más que nadie nos amas con un amor eterno que no entendemos. Tú fuiste, eterno Dios, el que entregó la vida por nosotros. Señor, rogamos que el Espíritu Santo no se canse de insistir a nuestros corazones y que podamos día a día acudir a Jesús, la fuente eterna de purificación, para ser limpios de toda maldad y de esta manera hallar las puertas de la ciudad abiertas para dar la bienvenida al Salvador. Donde ese mundo, Señor, esa ciudad celestial, esa tierra nueva donde nunca más habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque esas cosas habrán dejado de existir. Queremos vivir en ese lugar, Señor. Que nadie de lo que está aquí en esta congregación, que nadie de lo que está escuchando esta programación pueda perderse, sino que todos obtengamos por la gracia de Dios la vida eterna que es en Cristo Jesús. Padre, gracias por oírnos. Llévanos con bien a nuestros hogares y confirma esta decisión en el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.